estructura del propio Poder Judicial de la Federación. De la elección de voto popular ya explicamos un poquito, pero nos dicen mucho que queremos convertir a México en Bolivia, porque solo en Bolivia ha habido votación de los jueces. No es así, pues les contestamos. México 1857 se dispuso la elección por votación primaria de los ministros, y fue tan acertado que el 12 de julio de 1857, 12.400 electores que fueron votados en 155 distritos, 80 en cada uno de esos distritos, dispusieron que don Benito Juárez García fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primer presidente electo de la Suprema Corte. Hubo varias generaciones de jueces, pero fíjense que lo que encontramos, porque hemos buscado por qué se suspendió, si hay argumentaciones de la suspensión que tuvieran que ver con que salieron mal los ministros. No, pues salieron muy bien. Lo que encontramos constantemente más bien es el cuestionamiento que hasta la fecha, afortunadamente ahora ya es más vergonzoso confesarlo, pero más bien encontramos el cuestionamiento de si la gente, el pueblo mexicano, está preparado para votar jueces, porque los jueces son especialísimos, se piensa. Bueno, pues lo estuvo en 1857, los estuvo después, y no solo el pueblo mexicano, hay otros casos. Estados Unidos elige en 43 de sus 50 estados a los jueces, en algunos casos en 8 estados por elecciones con partidos, incluso no es el caso que se propone aquí en México, pero ellos sí lo hacen. En 3 estados los eligen sin partido, en 1 con participación parcial de partidos, y en 21 estados los ratifican, los someten a ratificación o a revocación, procedimientos de revocación. Y en las elecciones ordinarias son sometidos a ratificación, y si no son ratificados, dice este artículo 79 de la Constitución japonesa de 1946, si no son ratificados son inmediatamente removidos y el gobierno tiene que hacer una nueva propuesta. En el caso mexicano, miren ustedes, se propone, porque nos dicen, es que es imposible que se elijan 1.642 personas juzgadoras en una boleta. Pues sí, sí es imposible, por eso nadie propone eso. Se propone más bien que la iniciativa está proponiendo que haya elecciones por circuito, y fíjense, en realidad suena razonable en términos generales. Si vemos que Baja California Sur tiene 12 jueces y magistrados, o que Coahuila tiene 35, el caso de Nuevo León tiene 70, y los casos más difíciles pues son el Estado de México, que tiene 110, o el Estado de Jalisco 122, o la Ciudad de México, que sí es un caso extremo porque tiene 328 jueces y magistrados federales. En esos casos pues se ha planteado que pudiera dividirse la votación por tipo de juez, juez civil, juez en materia penal, en materia laboral, etcétera, etcétera. Y podrían ser elecciones por boleta, por juez especializado. Bueno, de todas formas, pues no es el problema operativo, sino la definición primero de que se quiera la elección, lo que va a definirlo. La separación del Consejo de la Judicatura Federal, ya comentamos, se crea un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial, y se separan del mando de la Suprema Corte, además de que se ratifica la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para realizar auditorías. Las remuneraciones a las personas servidoras públicas, simplemente se ratifica el límite del artículo 127 constitucional, y los cambios a la estructura pues son pequeños pero importantes: pasar de 11 a 9 ministros que durarían en su encargo de 15 a 12 años, más bien actualmente duran 15, pasarían a 12. Desaparecerían las 2 salas para que funcione el Pleno de la Corte permanentemente en pleno y en sesiones
absolutamente públicas. Actualmente el 90% de los asuntos se resuelven en las salas, que tienen sesiones privadas. Nadie se entera de lo que ahí se resuelve, ni por qué, obviamente. Se estaría también disminuyendo las pensiones y se estaría disminuyendo el haber de retiro para los actuales y los futuros ministros. Unas últimas consideraciones: se menciona mucho que se va a afectar a los trabajadores. Ha habido varios rumores al respecto. Yo les comento que en eso no hay nadie que haya propuesto, más bien todo el mundo asume que debe apoyarse un artículo 10º transitorio que contiene la iniciativa, que textualmente dice que se respetarán los derechos de los trabajadores, y eso es muy importante porque se anda circulando información errónea, pues con la idea de causar malestar, y salgan los trabajadores a defenderse, no a defenderse a sí mismos, sino a defender a los jueces, magistrados y ministros, que son los que deberían salirse a defender si se quieren defender, pero no contra la reforma, sino que se defiendan en la votación, ¿no? Que se defiendan en la ratificación de su cargo. También se menciona mucho esto de la carrera judicial, ya comentábamos un poquito. Yo francamente me atrevo a llamarle de forma muy fuerte, me parece una patraña. Es una forma de defender que se quede cerrado el Poder Judicial, de no abrirlo, sino que se siga asumiendo que tiene dueños, que solamente quien ya está en el Poder Judicial pueda formar parte de él, pero peor aún, que se asuma que el Poder Judicial es propiedad de los jueces, magistrados y ministros, y ellos pueden hacer lo que quieran con el Poder Judicial, cuando en realidad es un poder público que, insisto, debería de brindar un servicio eficiente a la ciudadanía. Se dice que es inoperante la reforma por estas razones de boletas de 1.642 jueces, pues eso no existe. Y se menciona también el peligro de las campañas. Entonces se dice que a través de las campañas se pueden colar intereses tanto económicos como delictivos de manera ilegítima para nombrar a los jueces de su predilección. Bueno, para empezar, hay un filtro muy fuerte, que es el que solamente los poderes de la Unión, hasta ahorita en la propuesta que se ha venido discutiendo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo serían los que pudieran hacer las propuestas, es decir, podrían recibir propuestas, pero ellos son los que van a definir quiénes pasan a la boleta a elección popular. Y no se plantean campañas pagadas.